Hola a todos, estamos acá explicando hoy en este Instagram pedagógico de ayuda pedagógica el tema de la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom, ¿cierto? Nos ayuda a nosotros a entender de cómo poder desarrollar de mejor manera el área cognitiva o el desarrollo intelectual, ¿cierto? De nuestros estudiantes a través de ciertos procesos. El primer proceso que se desarrolla en los estudiantes sería la memorización. De ahí tendríamos el comprender, el aplicar, analizar, evaluar y crear sería el nivel más alto de la taxonomía de Bloom. Pero la pregunta es, nosotros los profesores, ¿cuánto estamos desarrollando en nuestros estudiantes? Po? Muchas veces nosotros en el aula, lamentablemente al hacer la planificación, no somos conscientes de qué niveles taxonómicos queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Y por lo general siempre se quedan en el nivel cognitivo, podríamos decir 1 y 2, que es en el memorizar, en el comprender, inclusive en el tercero, que sería aplicar. Pero nunca de ahí se va avanzando en esta taxonomía. Una de las asignaturas que siempre está como avanzando en este tema sería, por ejemplo, la educación musical, ya que cuando los profesores, en este caso como en mi caso profesor de música, damos la oportunidad a los estudiantes de poder componer su propia canción, estarían desarrollando el nivel cognitivo más elaborado, que sería el crear, que si bien es cierto, no es sencillo debido a que existen una serie de condicionamientos que van teniendo los estudiantes. Llámese condicionamientos, serían como conductas regulares que van adaptando las personas, ¿cierto? Y en base a esa conducta, como que a ellos se les hace parte de su personalidad, y cuando les ponemos unas nuevas metas, les generamos como un problema como de comprensión, y les cuesta como llegar a poder llegar a unos niveles cognitivos más altos, que sería, por ejemplo, el analizar, el evaluar y el crear. Entonces la idea es que a través de este video que estamos realizando, invitar a los profesores a de que vean lo que es la taxonomía de Bloom, ¿cierto? Se interioricen, ¿cierto? De cómo nosotros realizamos las actividades, y estas actividades deben ser parceladas para que así podamos, por ejemplo, realizar procesos de memorización, comprensión, aplicación, después análisis, pasamos a evaluar, autoevaluar, coevaluar, y luego de eso a crear. Cuando realizamos, por ejemplo, procesos de debate, de investigaciones, de ensayos, por ejemplo, de ponencia, ahí los estudiantes están desarrollando, pero todas esas áreas, ¿cierto? Por ejemplo, en la matemática, lamentablemente, si nos vemos en el tema con un poco de la PSU, siempre es lo mismo. Es memorizar, comprender, aplicar y con suerte ya analizar. Pero nunca se realiza como, por ejemplo, un proceso de crear. Yo les invito a los colegas, por ejemplo, y felicito, por ejemplo, a todos esos colegas de que constantemente están siempre tratando de llegar a los niveles cognitivos más altos, y a los que no, los invito a poder desarrollar esto con sus estudiantes. No es necesario todo el rato hacer una prueba escrita, ¿cierto?, con la alternativa, y podríamos evaluar de otra forma, por ejemplo, creando, ¿cierto?, utilizando medidas, ¿cierto?, utilizando diferentes formas de actividades para poder llegar incluso a los niveles más altos cognitivos. ¿Qué es lo que ocurre al momento de utilizar los niveles cognitivos más básicos? Obviamente el desinterés de la asignatura por parte de los estudiantes, porque siempre es lo mismo. Memorizo, comprendo, aplico, memorizo, comprendo y aplico. Entonces la idea, ¿cierto?, y la invitación es que cada uno de nosotros podamos llegar a los niveles cognitivos más altos. Y la pregunta es, ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Y cuánto lo hacemos con conciencia? Ahora, en la casa la idea también es ir desarrollando estos procesos cognitivos con nuestros niños. De hecho, uno lo puede empezar a trabajar desde la temprana edad, yo diría, desde los 2 años en adelante, ¿cierto? Y este proceso cognitivo, de hecho, ellos lo tienen súper bien desarrollado. Cuando uno le dice a un niño de 2 o 3 años, ¿me puedes cantar una canción o me puedes crear una canción? De hecho, todos los niños son capaces de crearte canciones al momento. Pero lamentablemente, cuando ya ingresan al sistema educacional, se encuentran con este condicionamiento que al principio hablé, como que limitamos un poco su creatividad.
y al limitar su creatividad como que los matamos cognitivamente. Entonces cuando, por ejemplo, le decíamos a los niños de tercero o medio ya, la actividad hoy día va a ser crear una canción, como que todos entran así colapsados y como que no saben qué hacer, no saben cómo crear, no saben qué realizar, no saben cómo poder buscar soluciones y lo único que saben es memorizar, comprender y aplicar, pero no pueden resolver como este tipo de desafíos. Entonces lo que indicamos y invitamos, ¿cierto?, a desarrollar, ¿cierto?, esta área. Cuando, por ejemplo, los niños están en pleno desarrollo, cuando están desde medio menor, medio mayor, pre-kinder y kinder, ¿cierto? Ellos van desarrollando y van entendiendo estas posturas del mundo y sigue su creatividad muy alta. Pero lamentablemente cuando ya ingresan a primero, el sistema, ¿cierto?, que tenemos hoy día instaurado acá en nuestro país, como que muchas veces nos limita. Pero les recuerdo nuevamente a nosotros, a los docentes, ¿cierto? El consejo es que, si bien es cierto, el plan y programa nos dice que debemos pasar una cantidad de contenidos, nosotros como docentes sabemos, ¿cierto?, cómo nosotros podemos lograr pasar ese contenido, que, ojo, que es el mínimo obligatorio, pero la idea es más que generar el mínimo obligatorio, generar como altas expectativas y cómo nosotros podemos llegar a evaluar, ¿cierto?, estas actividades. Así que para eso les recomiendo, vean la taxonomía de Bloom, analícense y empiecen a trabajar, ¿cierto?, en base a esto. Muchas gracias. Buenas noches.